Bien, estamos en este último bloque. Quiero tocar algunos temas de corte internacional, para lo cual le invito a que escuchemos juntos el comentario a tiempo con don Teodoro Rentería Arroyo, que nos habla de este encuentro del grupo de los 20 allá en Indonesia. Adelante con el comentario a tiempo. Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula China comprometida con el desarrollo mundial resiliente. Primera parte. Ante los desafíos, todos los países deben adoptar la visión de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad y abogar por la paz, el desarrollo y la cooperación de beneficio mutuo, propuso el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, en su intervención en la cumbre del Grupo de los 20, G20, llevada a cabo en Bali, Indonesia, y desde luego confirmó el apremio de sus propuestas con las acciones que ha emprendido la propia China. El discurso del mandatario chino es ya considerado el más destacado en cuanto a la cooperación mundial, sobre todo por su demanda de apoyo inmediato y sin dilaciones a las naciones en desarrollo para así asegurar la paz mundial. Las crisis que estamos viviendo han pegado más a los países desarrollados. Si no atendemos las necesidades de esos países en apuro, el problema se agudizará y todos seremos afectados. Seguramente se refería a ese principio básico de la interdependencia internacional. La agencia china de noticias Xinhua realizó un estupendo trabajo de síntesis y en esa forma nos entregó los aspectos más destacados del discurso de Xi Jinping que pronunciara en la primera sesión de la 17ª cumbre del G20. A ellos nos vamos a referir con algunas apostillas en dos entregas. Sobre los desafíos que enfrenta el mundo, Xi señaló que vivimos en un momento marcado por enormes cambios nunca vistos en un siglo, cambios que tienen consecuencias en el mundo, en nuestro tiempo y en la historia. La pandemia del COVID-19 aún se prolonga con casos que aumentan aquí y allá, para luego con toda verdad señalar que la economía mundial se está volviendo más frágil, el entorno geopolítico sigue en tensión, la gobernanza global es seriamente inadecuada, las crisis alimentaria y energética se agravan de manera combinada. Por lo tanto, agregó enfático, todo esto plantea desafíos formidables para nuestro desarrollo. En esa línea de retos globales, exhortó a todos los miembros del G20 a asumir la responsabilidad inherente de ser importantes actores internacionales y regionales y deben jugar el papel ejemplar de promover el desarrollo de todas las naciones, mejorar el bienestar de toda la humanidad y promover el progreso de todo el mundo. A continuación, Xi expuso su tesis apremiante en el sentido de debemos de hacer que el desarrollo global sea más inclusivo. La solidaridad, agregó, es la fuerza. Por el contrario, la división nos lleva a ninguna parte. Al vivir en la misma aldea global, indicó, debemos estar unidos frente a los riesgos y desafíos, trazar líneas ideológicas o promover políticas de grupo. La confrontación de bloques, insistió, solo dividirá al mundo y obstaculizará el desarrollo global y el progreso humano. Concluimos esta primera entrega con esta su doctrina o sentencia de Xi Jinping, como se quiera. Los países deben de respetarse mutuamente, buscar puntos en común mientras se aparcan las diferencias, vivir juntos en paz y promover una economía mundial abierta. Nadie debe involucrarse en prácticas de procurar beneficios propios a expensas de los vecinos. Construir un pequeño patio con vallas altas o crear clubes cerrados y exclusivos es el error más grande. Nosotros agregamos,
Eso la historia de la humanidad lo ha registrado y no lo digerimos, no lo entendemos. Tal parece que a los poderosos estas lecciones les pasan por la noche de los tiempos. Y esta es la premisa de Xi. Debemos de hacer que el desarrollo global sea beneficioso para todos. Así lo explicó. El desarrollo es real solo cuando todos los países se desarrollan juntos. La prosperidad y la estabilidad no serán posibles en un mundo donde los ricos se vuelven más ricos mientras los pobres se hacen más pobres. Toda nación aspira a una vida mejor y la modernización no es un privilegio reservado a un determinado país. Los que llevan la delantera del desarrollo deberían ayudar sinceramente a otros a desarrollarse y proporcionar más bienes públicos globales. Los grandes países deben cumplir con sus debidas responsabilidades y hacer todo lo posible por la causa del desarrollo global. En un año, más de 60 países se han unido al grupo de amigos de la Iniciativa para el Desarrollo Global, GDI, por sus siglas en inglés, informó Xi para luego enunciar las acciones y los compromisos de esa potencia mundial. China afirmó, ha establecido el Fondo para el Desarrollo Global y la Cooperación Sur-Sur y aumentará su aportación al Fondo China-ONU para la Paz y el Desarrollo. China elaborará una lista de elementos para la cooperación práctica, establecerá un grupo abierto de proyectos sobre la GDI y diseñará una hoja de ruta para la implementación de la GDI. China está trabajando con más de 100 países y organizaciones internacionales en la GDI, proporcionando así un nuevo impulso para la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Todo este apremio de sus propuestas lo confirmó Xi con las acciones que ha emprendido China para el desarrollo integral global. Continuará. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave. Impresionante, ¿no? Cómo la visión del mundo puede ser tan distinta. Estados Unidos está cruzando por un momento interesante y se lo comento porque ya se definió prácticamente que la Cámara de Representantes, me estoy refiriendo a lo que es el símil en México de la Cámara de Diputados, prácticamente ya tiene el control el equipo republicano, es decir, quienes ven con buenos ojos la política de Donald Trump. En el caso del Senado, los demócratas amarraron ya el control al alcanzar el límite de 50, más el voto a favor que se debe de tener del presidente, que tiene la posibilidad del voto de calidad para romper el empate. Hay todavía un escaño que está en veremos, creo que es Georgia, que va en diciembre a elección y se deberá de definir para qué lado queda. Pero en la Cámara de Representantes los republicanos alcanzaron 2018 contra 2010 de los demócratas. Sería muy difícil que los demócratas alcanzaran los otros ocho espacios para ellos. Y Nancy Pelosi, que hizo este viaje tan delicado a Taiwán, puso en un momento muy difícil a Estados Unidos con China, comenta que dejará ya la presidencia, pero habrá de permanecer en el Congreso. Ella seguirá siendo, ella es de San Francisco, seguirá siendo miembro del Consejo, pero ya no va a la reelección. Creo que ese viaje le mermó mucho, lastimó mucho a los demócratas y bueno, pues ahora hay que tener que pagar estas consecuencias, aunque ha sido líder precisamente de los demócratas de la Cámara durante 2 décadas. Se requieren de nuevos personajes y Nancy Pelosi, insistimos, seguirá en el Congreso, pero estará buscando, digamos, ya estar
en un segundo plano. Ya veremos en quién recae esta gigantesca responsabilidad que le tocará el proceso de definición presidencial para el 2024, que ayer lo comentábamos, el anuncio de Donald Trump vino a generar de nueva cuenta muchos movimientos, muchas incomodidades ante los dos partidos, ¿eh? No creo que todos los republicanos ven con buenos ojos a Donald Trump, no es así, pero pues el asunto es algo, ¿qué le digo yo? Interesante conforme al formato de elección que tienen los norteamericanos, que no es una elección directa, no es como nosotros contamos voto por voto y uno puede marcar la diferencia, no, allá es por una elección representativa en donde se pueden tener mayor cantidad de votos unitarios, pero perder la elección. Es el caso que le sucedió precisamente a varios presidentes, en donde si tú te vas al voto por voto, como diría alguien que conocemos, y casilla por casilla, no te garantiza el triunfo, sino que son representantes que por número de votos por estado se suman y se alcanzan las mayorías independientemente de lo que se tenga con el voto popular, el que usted y yo podemos dar, o allá el que cualquier ciudadano puede aportar. Son las cosas que se viven, en este caso, en los Estados Unidos. Difícil de comprender, pero bueno, pues cada vez que pasa un proceso, lo vamos nosotros igualmente como que conociendo, ¿no? Así es como se hacen. Bueno, actores políticos que tanto daño hicieron a Tamaulipas, dicen en el sexenio anterior, continúan con campañas de terror. Esto es lo que dijo el secretario general de gobierno, Héctor Joel Villegas González. Y es donde el procurador actuó de inmediato y dijo, no, cuidado, nosotros no actuamos sobre acusaciones políticas. Tenemos que actuar en la imparcialidad y con las pruebas que puedan demostrar que hay un delito. Pero bueno, pues está en su función el secretario de gobierno, aunque sí le debo decir algo. Creo que la función de esa cartera es precisamente la contraria. Se debe de generar el diálogo. El secretario de gobierno es quien dentro de sus facultades, pero además de sus responsabilidades, es el que debe de plantear puentes de diálogo, es el que debe generar el acercamiento con el legislativo, con el judicial, por supuesto, pero también con los partidos políticos. El secretario de gobierno es el que debe de atender los liderazgos cuando hay conflicto social o cuando hay desesperanza. El secretario de gobierno es esa persona que se convierte en el gigantesco filtro, pero que debe de tratar de apagarle los problemas al gobernador. Pero con este tipo de declaraciones, pues ¿qué genera? Exactamente lo contrario. Más confrontación, más resentimiento al generalizar una conducta y acusar a un partido político de encauzarla, pues lógicamente va a tener respuestas y respuestas contundentes. Yo creo que aquí es un error el de Joel Villegas hablar de esta manera cuando su función es exactamente la contraria. Así que, pues, ya se ve que con este discurso no será un secretario de gobierno que busque, insisto, consensos, sino que estará en el ataque político. Y esto, ¿sabe qué lo acrecenta? El escaño que se buscará en el Senado y la inmediata etapa preelectoral que se vivirá durante el 2024. No hay descanso en Tamaulipas, desafortunadamente, en estos temas electorales. Apenas están terminando una cuando ya viene la siguiente. Y esto de la mala fortuna de la muerte del senador de la República, pues viene igualmente a complicar los temas. Venta de ostión, hay una documentación interesante, está dejando buenas ganancias para los pescadores. Se está llevando el ostión, por ejemplo, a Guanajuato, a Guadalajara y a México, y los pescadores de Tampico Alto y Veracruz están integrantes de esta cooperativa de la Ribera de Tampico Alto, tienen una franca recuperación
con grandes expectativas tras haber pasado 2 años en la pandemia prácticamente sin ventas. Qué buena noticia. Usted sabe que en la Ciudad de México hay un mercado que se conoce como La Viga. Es uno de los principales especializados en este tema. Venden el marisco, el crustáceo, el pescado fresco, como lo hacen los de Guadalajara y los de Guanajuato. De ahí la importancia para los pescadores, porque el producto debe de ser sacado y prácticamente el mismo día debe de llegar al destino para su venta al otro día. Pescado, marisco, crustáceo fresco. Enhorabuena por los amigos de Tampico Alto y esta cooperativa. Gracias a nombre de Amador González de la Cruz, gracias a nombre del equipo, le dejo con la mera en la frontera, la 89.5. Yo soy su servidor Teodoro Rentería Villa y le recuerdo, el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos.